arte de Disney. Hola, eso era parte de Quién engañó a Roger Rabbit, una mezcla de animación e imagen real que ha tenido un gran éxito en los Estados Unidos. La película, que se estrenó en 1988, fue presentada por la compañía Disney. Esta noche, en el primer capítulo de una nueva serie de este programa, vamos a hablar del arte de Walt Disney. Hoy día, el nombre de Disney nos sugiere no solo un hombre, sino toda una era de la cultura popular americana que aparece a través de películas, televisión, libros, cómics, juguetes, todo un amigable universo representado por un ratón. Nos concentraremos en Walt Disney como cineasta y en el mundo producido en su estudio desde los años 30, desde los primeros cortos de Mickey Mouse hasta las clásicas películas de dibujos animados, Blancanieves, Pinocho, Bambi, Dumbo y Fantasía. En particular, veremos Pinocho como ejemplo de creatividad al 100% del estudio. Durante aquel periodo, Disney se convirtió en uno de los cineastas más completos que haya generado jamás la industria. Su obsesión por la historia narrada, los personajes y la calidad visual de sus imágenes convierten a la animación en un verdadero género artístico. Sus logros son ahora comentados por el responsable de la animación en Roger Rabbit, Richard Williams. Él nos dio todas las técnicas, los métodos, todo lo que puedes probar para escoger lo mejor y luego tratar de volar. Aquí vemos un ejemplo de dibujos individuales que cuando se muestran en la pantalla a razón de 24 imágenes por segundo es como se consigue la ilusión de movimiento. ¡Cuac, cuac, cuac! Y si hay una acción más compleja, hacemos más dibujos. La animación tiene infinitas posibilidades. Lo que un hombre imagine se puede animar. Walt era un hombre que se complacía en hacer las cosas cada vez mejor. Era el hombre más inventivo y creativo que he conocido nunca. Los dibujos animados de Disney tienen personalidad, en los que puedes confiar, a los que quieres, los que estás buscando, te identificas con ellos. Estaba divirtiéndome y aquel grandullón me ha pegado. ¡Silly Book, ¿eh? ¡Ahora verás! Ellos tomaron un tipo muy tosco de entretenimiento y lo convirtieron en algo que era un nuevo tipo de arte. Esta noche, en una especial mención que la Orilla Sur, el arte de Walt Disney. Disney es algo, una imagen en la mente colectiva. Yo ya no soy Disney, lo era. Pero ahora Disney es algo que hemos construido a través de los años y que se mantiene. Ya no hay que explicarle al público lo que es Disney. Saben que van a obtener una calidad, un tipo de entretenimiento especial. Y está todo presentado bajo su nombre. Y eso es Disney. Bueno, ábrelo de una vez. Me muero por verlo. ¡Ay, qué chiquitito! Preciosidad. ¿Es una monada? Oh, es precioso. Walt Disney representa la típica historia americana.
el chico de clase media que logra un gran éxito. Nació en Chicago en 1901 de antepasados irlandeses y escoceses. Pertenecía a una familia de 5 hijos. Pasó sus primeros años en una granja de Missouri, un periodo al que él aludía con maravillosos recuerdos. Más tarde estuvo en Kansas City, donde su padre dirigía una empresa de distribución de periódicos. El entusiasta y joven Walter, aunque no era un artista con gran talento, quería ser un viñetista de periódico. Sin embargo, empezó como dibujante publicitario y en 1920, a los 19 años de edad, empezó a hacer cortos de animación. Hizo cuentos de hadas, publicidad y películas para los servicios públicos. Sin embargo, las películas fueron mal comercialmente, así que en 1923, Walt se fue a Los Ángeles. Después de intentar infructuosamente convertirse en director de cine, empezó a producir películas de dibujos animados con su hermano Roy, que se encargó del aspecto financiero, y junto a UVA Works, un artista y colega de Kansas City, que de hecho se ocupó de los dibujos de las películas. Ellos hicieron las series de Alice. Muchas películas de la época utilizaban dibujos animados sobre un fondo real. Disney, sin embargo, utilizó una niña real en un fondo de dibujos animados. También hicieron 26 capítulos de la serie Oswald el Conejo. Cuando el estudio de Disney perdió los derechos de Oswald, tuvieron que continuar con un personaje nuevo. El conejo se convirtió en un ratón, y así nació uno de los más famosos personajes de la historia del cine. Mickey Mouse hizo su primera aparición en 1928, el primer dibujo animado parlante, y constituyó un éxito instantáneo. Walt Disney puso su voz para Mickey Mouse, y los dibujos fueron hechos por UVA Works. Mickey Mouse no fue solo un símbolo universalmente reconocible de los estudios Disney durante los siguientes 60 años, sino que también se convirtió en una popularísima estrella de cine por derecho propio. Siempre se piensa, sí, el señor Disney dibujó todo esto, pero el señor Disney no lo hizo, no dibujó nada. Durante los años que lo hizo, y por las cosas que he visto, él nunca dibujó muy bien, estaba poco formado. Sin embargo, era un hombre que sabía muy bien que había que formar a los artistas. A principios de los años 30, su obsesión por mejorar la calidad de las películas de dibujos animados coincidió con la depresión económica americana. Las pésimas condiciones económicas hicieron aún más difícil la formación de los mejores artistas jóvenes, muchos de los cuales procedían de escuelas de bellas artes. Yo llevaba 2 años y medio en la escuela y alguien trajo un anuncio puesto por Walt Disney en las mejores revistas. Me enseñaron aquel anuncio, aún lo tengo. Aquí está. Lo miré y decía, está aquí arriba. Walt Disney busca artistas. Walt Disney, creador de Mickey Mouse y Sinfonías Tontas, ofrece una oportunidad excepcional a artistas masculinos con experiencia. Me encanta esta última parte. Yo no tenía ni idea de lo que era la animación. Nosotros lo llamábamos estudios de viñetista. Lo único que sabía es que cuando vi los dibujos animados de Mickey Mouse en cine, me reí. Me reí mucho. Y todo el mundo se reía. Música y sonido fueron siempre esenciales en las películas de Walt Disney. Pero además de los cortometrajes de Mickey Mouse, él creó las más bellas películas musicales, las Sinfonías Tontas, que no tenían personajes convencionales, pero ofrecían otros elementos animados que sirvieron como experimento y vehículo para desarrollar su arte. Estas películas incluían flores y árboles, los primeros dibujos animados en color.
de estas sinfonías tontas captó el interés de artistas como Walt Kimball. Lo que realmente me abrió los ojos fue el Arca de Noé. Recuerdo aquel día porque quedé muy impresionado. Cuando comienza la tormenta y se ven los temibles rayos y comienza a llover, todos los animales corren hacia el arca. Y recuerdo una panorámica en la que se veían animales a los cuales hasta los más pequeños detalles se habían cuidado. El elefante con su pájaro, la jirafa corriendo elegantemente, con su estilo característico. Eso me impresionó. No era solo el movimiento por el movimiento. Había un intento por plasmar el movimiento del animal en la realidad, aunque estuviera hecho para hacer reír. Algunas personas interpretan equivocadamente la idea de estudiar el movimiento real. Creen que el arte no está para hacer un duplicado de la realidad. Este malentendido debe ser clarificado de una vez y para siempre. Estoy convencido de que no podemos hacer cosas fantásticas basadas en la realidad a menos que antes conozcamos la realidad misma. No creo que los estudios Disney fueran como cualquier otro estudio de Hollywood. Lo llamaban la fábrica de hombres. Pero a lo que se parecía realmente era una promoción de una escuela de bellas artes. Se hacían enormes esfuerzos por analizar, por ejemplo, la manera en que se mueve la gente, y con ese conocimiento se aplicaba a los personajes de los dibujos animados. La manera en que se mueve Mickey no es como se mueve el personaje de un dibujo, sino como lo hace una persona. Cuando la gallina Claire sale al escenario en alguno de los muchos shows de Mickey, no se mueve como se movería un dibujo hecho a mano. Se mueve como una diva de la ópera. Y así fue como Disney consiguió la diferencia, estudiando la anatomía, la manera en que la gente se mueve y cómo se relaciona con su entorno. Ese tipo de detalles dieron a las películas de Disney una riqueza que elevaba su argumento a un nivel en que la gente se identificaba con la historia como nunca había ocurrido. Disney organizó clases diarias en el estudio para mejorar las dotes de sus artistas, una política de trabajo que le distinguió aún más de sus competidores. Se convirtió en una escuela de arte oficial con 150 alumnos que estudiaban animación, dibujo de personajes y movimiento de animales. Es lo primero que hice cuando tuve los medios para experimentar. Mis dibujantes procedían de viejas escuelas, pero no venían lo bastante preparados para lo que necesitábamos. Así que fundamos nuestra propia escuela de arte. ¿Se trata de un arte nuevo? Sí, nosotros llegamos un poco más allá de lo que se aprende en una escuela de arte donde se trabaja con figuras estáticas. Nosotros trabajamos con el movimiento, con la sucesión del movimiento y de las cosas, con la acción y reacción. Así que creamos nuestra propia escuela. De esa escuela salen los artistas que ahora forman mi equipo, y más aún, los artistas que hagan la mayoría de los dibujos animados de Hollywood. El resultado de esa política de trabajo fue la película Bambi, donde los dibujantes copiaron el movimiento de los animales con tanta verosimilitud que obtuvieron imágenes con un enorme grado de realismo. Estas criaturas tienen que moverse como animales de verdad. Tenéis que creerlos. Y esa era la filosofía de Walt. No importa lo que hiciéramos, teníamos que convertirlo en algo vivo. Eso es lo que le gustaba de verdad. La historia de Bambi tenía un mensaje que le interesaba y era... los hombres se comportan muy mal con los animales, pero no era un mensaje del que estuviera muy seguro. Bambi, rápido. Los cazadores. Corre lo más aprisa que puedas. ¡Más rápido! ¡Más rápido, Bambi! ¡Corre! ¡Sigue corriendo! ¡Sigue corriendo!
¡Mamá! Cuando vi Bambi por primera vez tenía 7 años y me encantó, me volvió loco. Desde entonces y hasta los 15 años, cada vez que la volví a ver me impresionaba. Cuando tenía 22 años, empecé a interesarme por el cine y volví a ver Bambi a los 25. Nunca había visto Bambi hasta el final y pensé, qué historia más almibarada y sentimentaloide. Era la reacción de un joven intelectual. Pero empecé a darme cuenta de los defectos de la animación hacia el final de la película. Empecé a notarlos aunque no entendía demasiado. 3 años después volví a ver Bambi. No podía dar crédito a mis ojos. Realmente no podía creer lo que estaba viendo. Era imposible. ¿Cómo lo consiguieron? Quiero decir, ¿cómo dieron vida a todas esas criaturas con esa dignidad, padeciendo con emociones humanas? Era extraordinario. ¡Mamá! Tu madre no podrá estar contigo nunca más. Aquí teníamos a Bambi desde su nacimiento hasta que se hace adulto. Así que, ¿cómo solucionas una cosa así? Yo hice muchos experimentos. Aquí tengo una serie de dibujos de la cabeza de Bambi. Lo que intenté fue dar con los gestos de un niño. Aquí tenemos expresiones diferentes de niños puestas sobre la cabeza de un ciervo. Hay algo respecto a un bebé en lo que se refiere a proporciones que nos recuerda su cabeza. Esta es la frente. Si dibujamos un ciervo, uno muy joven, sería más o menos como esto. Ahora lo que intentamos hacer es poner algunos de los elementos que expresan juventud dentro de este animal. Aquí tenemos una frente despejada y la suave barbilla. Ya está. Esto es básicamente Bambi. Hay una cosa que Walt tuvo, una extraordinaria capacidad para llegar a la gente, para comunicar. Hay otra manera de trabajar, pero muchos animadores prefieren practicar la teoría de que como lo que un animador puede hacer es fantasía, no tiene que estar atado a la tierra, porque no hace personajes reales. O sea, que si se te ocurre la idea de que un personaje explote, puedes hacer que salga por los aires. Eso hacíamos a veces con el Pato Donald. Al Pato Donald lo helábamos, lo quemábamos, lo disparábamos, lo partíamos en dos, hacía de todo. Es indestructible. Tú no haces un personaje creíble porque no puede hacer todas estas cosas tan difíciles. No lo quieres real porque así puedes golpearlo, tirarlo y levantarlo otra vez después de haberse caído desde 500 metros.
Con la película de 24 fotogramas por segundo, y dado que cada fotograma necesitaba un nuevo dibujo, en un cortometraje de 5 minutos se necesitarían al menos 7.000 dibujos distintos. Un largometraje como Bambi necesitaba unos 2,5 millones de dibujos. Walt Disney explica el proceso. Aquí tenemos la creación de un cortometraje de Mickey Mouse. Mickey ha sido dibujado en hojas de papel transparente. Este es un efecto de panorámica en el que el personaje camina por un lugar y detrás del personaje se mueve el fondo para crear la ilusión. Cada vez que se fotografía una nueva imagen de Mickey, debe moverse el fondo 1 centímetro. Cada una de las fotografías de estas transparencias de Mickey sobre el fondo son solo un fotograma de una película. Y ahora veamos cómo resulta esta acción en la pantalla. Nuestro personaje es capaz de darnos una sensación verdadera de 3 dimensiones. Walt básicamente quería ver 3 dimensiones en los personajes y 3 dimensiones en los fondos. Y con ese deseo nos animaba a esforzarnos en el conocimiento y dominio de la perspectiva, en cómo conseguir que las figuras formaran parte de sus fondos. Una vez que conseguíamos dominar el tema de las perspectivas y de los fondos en un dibujo, el siguiente paso era conseguir romper las reglas para resolver la escena. En este caso de aquí, en el dibujo de la izquierda, tengo al personaje de pie al borde de una cornisa. Acaba de recibir un golpe en la cabeza y yo lo que quiero es que el público crea que está aún más alto y por lo tanto es más peligroso. Así que las líneas de la cornisa por las que tiene que andar las fugo en un punto imaginario aquí arriba, que es donde debería estar el horizonte, dado que todas las líneas se pierden en el horizonte. Pero por la escena, que es una panorámica bastante larga desde aquí arriba, deliberadamente puse el fondo más bajo para avivar el peligro de la acción y darle a él una visión más espacial, de tal manera que si traemos la cámara aquí por encima de los edificios, damos la sensación de que está a una gran altura. Lo que hice fue jugar el contorno de los edificios al mismo punto para darle más consistencia. Pero este es claramente un ejemplo de la alteración de las reglas para dar más emoción a la escena. Los limpiarrelojes. Siempre fue consciente de la importancia del progreso tecnológico. Hizo importantes progresos en el color y en el sonido. Esto estaba relacionado también con su deseo por aumentar el realismo de sus películas y le llevó, a mediados de los años 30, al desarrollo de la cámara multiplano, que dio a la animación la ilusión de movimiento del fondo. También procede de los estudios de autodesarrollo de nuestra escuela. Es una lámina de una pieza del equipo diseñada para hacer los dibujos animados más reales y divertidos. Esto es el plano de una cámara de superdibujos animados. La llamamos la cámara multiplano. Cuando vas andando por un camino de cara a la luna, puedes estar seguro de que la luna no va creciendo a medida que caminas, de la misma manera que tampoco se hace más pequeña cuando te alejas. El problema era cómo hacer un dibujo para que resultara como un verdadero paisaje campestre ante la cámara. El problema era que estábamos fotografiando pinturas con fondos en 2 dimensiones. Así que empezamos a experimentar para lograr una cámara que superara este defecto. Los diferentes elementos del dibujo fueron separados y colocados en relación con el efecto real entre las cosas y su observador. Esto permite poner la luna en un plano mucho más lejano de la cámara. Con la fotografía original dividida de esta manera, es posible controlar la velocidad o la distancia de cada parte individual de la escena con respecto a la cámara.
Pero la Luna permanece completamente quieta y siempre igual, sin que se reduzcan o aumenten sus medidas. Por supuesto, una cámara de dibujos animados no rueda así, sino que se coloca sobre los dibujos y rueda hacia abajo. Dado que esta cámara admite varios planos a la vez, la llamamos la cámara multiplano. Y aquí tenemos la misma escena con Luna, pero de la manera en que la ve la multicámara. Como pueden ver, al avanzar, la Luna sigue manteniendo la distancia idónea. Las posibilidades de la multicámara se pudieron ver en un corto de 1937, El viejo molino. De las películas exigía un tipo diferente de invención fue el campo de los efectos de sonido. Para esto utilicé una vieja billetera y la he guardado desde entonces. Madre mía, aquello fue en el 37 y ahora estamos en el 88 y todavía cruje. Solo hace falta una billetera vacía. Puedo tener un montón como esta, pero bueno, les voy a enseñar cómo funciona. Es ese tipo de humor, esas situaciones, la manera en que los personajes se comportan como actores en el escenario. Buster Keaton podía sentarse y analizar cómo planificar la escena y hacerla graciosa. Chaplin puede hacerlo. Y Laurel y Hardy. Wall era muy bueno. Notaba cuando una escena no estaba bien. Decía, el problema está en que la chica entra demasiado pronto y estropea el chiste. Él era un genio para eso. Era su sentido del humor. Él tenía en cuenta el conjunto. Lo demás no le interesaba. Pluto el juguetón. Walt descubrió que
La verdadera manera de divertir era a través de las personalidades. Si tenías un personaje, debías saber en qué tipo de personalidad estaba basado. Disney evitó la vida social de Hollywood. Repartió su tiempo entre su matrimonio, que duró 40 años, sus hijos y sus partidos de polo. El desarrollo creativo de los estudios consumía su energía. Su hermano Roy, socio inapreciable, supervisaba el lado económico de la operación. Como todo el que trabajaba con Walt Disney, la enorme contribución de su hermano Roy permanece casi anónima. Lo que empezó como el estudio de los hermanos Disney en 1924 se convirtió solo 2 años más tarde en el estudio de Walt Disney. El hijo de Roy es ahora el vicepresidente de la compañía. No hay duda de que aquella relación de socios fue singular. Y yo siempre he pensado que la creación de este genio, que a la vez hizo una fortuna, no hubiera sido posible sin la influencia estabilizadora de mi querido padre, contribuyendo financieramente. He pasado buena parte de mi vida tratando de explicarle a la gente que sin mi padre probablemente hubiera sido un mundo diferente. Espero que se le haga más justicia con el paso de los años. De hecho, lo que Walt quizá trataba de hacer es que no hubiera envidias. Nadie más podía ser importante con su propio nombre. Éramos importantes para él. Lo éramos para Disney, pero no obtuvimos méritos. Solo se suponía que los teníamos. De hecho, lo que podía pasar es que dijera: oye, Ken, si tienes la idea de que tu nombre, Ken Anderson, sea famoso, será mejor que te vayas ahora. Pero si lo que quieres es trabajar conmigo, quédate e impulsa lo que estoy haciendo bajo el nombre de Disney. Tú eres mi hombre. Esa era la propia naturaleza del negocio para él. Ya sabe, alguien tiene que ocupar el puesto del productor. Y si esa relación funciona bien, la visión del productor es la visión de toda la operación. Recoge las ideas y aportaciones del resto del equipo, pero estas tienen que acoplarse a la del producto. Es realmente la visión de un solo hombre. Cuando Walt convocaba una reunión era absolutamente indispensable que todo el mundo entendiera lo que Walt quería decir. Por tanto, siempre había una secretaria que iba tomando notas de todo. Era obligatorio hacer un registro puntilloso, especialmente con Walt. Y cuando acababan las reuniones, se daba una copia a cada uno de los participantes. La razón era que nadie malinterpretara a Walt, porque lo que él decía tenía que hacerse. Y algunos de los que asistíamos a esas reuniones teníamos mucho trabajo como para estar pendientes de otras cosas. Por ejemplo, si se iba a fumar un cigarrillo. Alguien siempre se acercaba y se lo encendía rápidamente, pero eso no era demasiado interesante. Y esperábamos. Él tenía una tos crónica, pero parecía que tenía esa tos crónica cuando se aburría, especialmente si algo le molestaba en la película, así que había que anotarlo. Recuerdo que las reuniones eran algo divertido. Walt vestía siempre con jerseys de cachemir, de un modo informal, con cualquier corbata. También usaba pañuelos, y en las reuniones todos iban vestidos de un modo informal, con jerseys de cachemir y fumando un cigarrillo de su marca. Algunas veces asustaba mucho a la gente, especialmente en las reuniones. Teníamos ese tipo de reuniones en el que se proponen todo tipo de ideas. La gente cuenta todo lo que se le ocurre. Si por casualidad lo que decías no encajaba exactamente en lo que él pensaba, se enfadaba un poco y la tomaba contigo. Al menos daba esa impresión, aunque no fuera intencionado. Y todos decían, sí, esa es una buena idea. Y luego estaba el que adivinaba lo que iba a decir. El adivino, el hombre del paraguas le llamábamos. Y también había alguien que empezaba a discutir. Malo, no discutas con él en una reunión.
Después estaban los demás sentados y silenciosos, poniendo mucha atención a lo que Walt decía. Todos estaban muy atentos, porque de aquellas reuniones se guardaba un registro por escrito. Siempre revisaba sus anotaciones y no podía haber ningún malentendido respecto a lo que él quería y a lo que él decía. Porque como él quería y como él decía, había que hacer la película. Era aquí donde sus extraordinarias habilidades como actor y narrador de historias se veían realmente. Este hombre podía contar una historia tan bien que si tenías algún problema como animador, te preguntabas, madre mía, ¿voy a ser capaz de animar yo esta historia tan bien como lo hace él? Él mimaba a los personajes. Él podía hacer cada uno de ellos y te lo creías. Para buscar un cierto tipo de personalidad tienes que ver gente que tenga esa personalidad o mirar viejas películas buscando a alguien que la tenga. O lo mejor de todo, observar a Walt Disney. Porque él puede ser cualquiera, interpretar a cualquiera y tú podías decirle, mira, no sé, no veo demasiado interesante este personaje, no lo sé, pues inmediatamente él decía, ya lo sé, te motivaba, empezaba a moverse y muy bien, te animaba, podías ver cómo sentía el personaje, sabía lo que este personaje haría en cada parte de la película. Lo que estaba en la historia era solo Mickey subido a un promontorio y unas pequeñas olas que venían a salpicar la orilla. Y cuando lo vio, Mickey dirigiendo allí, le pareció poca cosa y dijo, ¿por qué no dirige el universo? Y por supuesto todo el mundo pensó, ¿qué estupidez puede resultar? Así es perfecto, qué estupidez. Desde ese punto de vista era su... Quiero decir, ese es un buen ejemplo de cómo enfocaban las cosas. Era un modo de amplificarlas hasta tal punto que todo el mundo estaba de acuerdo en que así debían ser y así serían. mediados de los 30, los estudios Disney llegaron a la cima en el mundo de los dibujos animados. Desde 1928, la plantilla se había incrementado de 6 a casi 200 personas. Los cortometrajes de dibujos animados eran enormemente populares, pero la obsesión de Disney con la perfección los hacía poco económicos. Además, Disney encontraba frustrante el formato del cortometraje. Esto iba a cambiar en 1934, cuando el estudio empezó a trabajar en un proyecto que alteraría la historia de la animación. Meteré la pócima en la manzana y causará el sueño de la muerte. Mira, cuervo, el símbolo que acaba con la vida. Ante sus ojos tienes que estar apetecible para que ella quiera comerte. Nosotros no sabíamos que haríamos un largometraje. Tal vez algún miembro del equipo lo supiera, pero no sé quién pudiera ser. Walt nos dio 50 centavos a cada uno. Y por la tarde nos dijo que nos fuéramos a comer algo y que volviéramos hacia las 8 al salón de actos. Cenamos estupendamente.
Entonces se podía cenar de maravilla por 35 centavos. Volvimos al salón de actos, pero todavía no sabíamos a qué venía tanto misterio. Fuimos al salón y estaba todo a oscuras para ahorrar dinero. Solo un cenital que enfocaba las butacas. Detrás estaban las escaleras que iban a la sala de proyección. Solo había sentadas 4 personas. Nos sentamos los demás y Walt se dirigió a los del delante y de pronto dijo: voy a contaros una historia. Hace años que está en mi cabeza. La he vivido. Y empezó a contarnos la historia de Blancanieves. Mejor de lo que luego lo hicimos en la película. Yo soy un hombre de ideas. Encuentro mucho más interesante desarrollar historias que dibujar. Estuvo hablando desde las 8 hasta las 11:30 y nos hizo todos los personajes. Iba y venía de un lado a otro y quería que nos metiéramos de verdad en la historia. Hizo el papel de la reina, luego el de la bruja, también hizo el de Blancanieves. Y muy bien. Walt Disney era un hombre increíble. Se transformaba. Tenía un enorme talento como actor. Era un magnífico vendedor y nos vendió la historia de tal manera que no podíamos dar crédito a lo que oíamos. Debe haber algo que tu pequeño corazón desee. Tal vez hay alguien a quien ames. Bueno, sí, hay alguien. Estaba segura. Blancanieves está en parte inspirada en una película que Disney había visto de Toma niño. esta sabrosa manzana y pide un deseo. Deseo. Así, sigue. Este personaje tan independiente es sabio. Es como el jefe del grupo. Y este pequeño es romántico, quien ama en secreto a Blancanieves. El de la cara tan graciosa es mocoso. Tiene catarro. Este es dormilón. Y este es bonachón, con su gran sonrisa. Aquí está gruñón, que odia a las mujeres. Y en último lugar está mudito. Muy gracioso, pero un poco tonto. Blancanieves fue un enorme éxito. Disney usó los más costosos e imperecederos materiales para poder reponer regularmente sus películas de dibujos ante nuevos públicos. Blancanieves se convirtió en una de las películas de más calidad de todos los tiempos. Sin embargo, su éxito trajo un nuevo problema: ¿cómo superarla? Fue entonces cuando Disney concibió el personaje de un pequeño muñeco de madera que cobra vida. Estaba en casa, en cama, enfermo. Creo que era en 1938. Tal vez el 39. Yo tendría 9 años. Estaba en el piso de arriba, en la cama. Era domingo. Walt y Lily vinieron a casa para cenar con mis padres. Subieron a saludarme y Walt... Lily bajó y Walt se quedó conmigo y me dijo: voy a contarte una historia en la que estoy trabajando. Se sentó al borde de la cama durante media hora y me contó Pinocho de principio a fin. Con todos los gestos y muecas de que era capaz, Walt te hipnotizaba cuando te contaba una historia. Yo me quedé entusiasmado. Estaba deseando que se estrenara la película. La gente me ve todavía como un dibujante de dibujos animados, cuando para lo único que levanto el lápiz es para firmar un contrato o un autógrafo.
No soy un artista brillante en ninguno de los sentidos, ni siquiera un gran animador. Siempre he contratado dibujantes con más talento que yo. What'll I do? What'll I do? What an unusual view. I can stand the sight of worms and look at microscopic germs, but Technicolor pachyderms is really too much for me. I am not the type to faint when things are odd or things are quaint, but seeing things you know that ain't can certainly give you an awful fright. What a sight! Chase 'em away! Chase 'em away! I'm afraid. Need your aid. Big elephants on parade. Cuando hablamos de estas películas decimos que era la edad de oro, y es comprensible. Porque en solo 10 años el estudio planeó, hizo y lanzó 5 largometrajes de dibujos. Blancanieves, Pinocho, Fantasía, Dumbo y Bambi. Y cada uno tiene una fuerza enorme. Hablamos a menudo de un estilo Disney. Si coges una película de Disney, la ves y dices, sí, es una película de Disney. Pero si ves cada una de esas 5 películas, todas ellas son singulares y diferentes. Ninguna tiene exactamente las mismas cualidades. Fue en aquella época cuando se produjo la más extraordinaria riqueza en la calidad de la animación. En los primeros años se había ido experimentando. Se había investigado en el encanto y riqueza de los largometrajes que se hicieron después. Luego viene un período en el que es inevitable que el estudio pierda su norte. En 1941, un periodo de agitación en el estudio Disney culminó en una amarga huelga. La plantilla alcanzaba el 1.000.000 de empleados y la manera paternalista de Disney de dirigir la empresa fue cada vez más ineficaz. Cuando el estudio se cambió a otro edificio en 1940, muchos se encontraron con la atmósfera alineante de una factoría. La guerra anuló el mercado europeo de películas y el estudio tuvo que enfrentarse a problemas económicos. Y surgió el miedo al despido. Disney reaccionó muy mal ante el intento de sindicalizar el estudio. Se convirtió en un ferviente anticomunista y simpatizaba con las ideas de McCarthy. Se hizo muy desconfiado con todo el mundo. Notabas la diferencia cuando hablabas con él. Ya no era el hombre honesto y de mentalidad abierta que habías conocido. Estaba preocupado, te trataba con desconfianza. Se sintió traicionado. Quiero decir, él pensaba que todo era maravilloso. Y de pronto se encontró con la huelga, la gente quería más dinero, más de esto, más de aquello. Durante la huelga, el mundo se le vino encima. Cambiaron las cosas. Se pusieron relojes para fichar. Te sancionaban si llegabas 6 minutos tarde. Se convirtió en un negocio, ¿comprende? Y eso fue una verdadera pena. La combinación de la huelga y la guerra marcaron el final de una era. Walt Disney siempre estuvo ansioso por trabajar en otros campos. Sé que no tengo que estancarme. Quiero ir más allá de los dibujos animados porque las películas de dibujos han llegado a un techo. Ahora puedo hacerlas de 7, 8 u 80 minutos. Pero tengo que ir más lejos y eso significa acción real. El nombre de Walt Disney siempre ha estado asociado con animales, y no solo con los de sus dibujos animados. A principios de los años 50, Disney empezó produciendo sus documentales sobre la naturaleza. Aventuras de la vida real. Hizo películas de acción utilizando de nuevo historias clásicas, como Robin Hood, Rob Roy y La Isla del Tesoro. Walt Disney abrió una nueva era en el cine con su emocionante película de acción real, La Isla del Tesoro. Disney destacó particularmente en su actitud hacia la televisión. A diferencia de otros muchos productores de Hollywood, él no vio la pequeña pantalla como una amenaza. A través de la televisión, él pudo desarrollar muchas ideas y muchos temas culturales. Para mí, el mejor ejemplo es David Crockett, porque yo he oído decir a mucha gente, ¿cuántos David Crockett se hicieron? Porque la gente lo veía como un gigantesco proyecto, cuando en realidad solo se hicieron 5 horas de David Crockett. Pero aún así la gente decía que debía tener 100 o 75 horas. Todo el mundo llevaba un gorro así. La tele, bueno, influye en la sociedad, cambia la cultura. Comprendió
muy pronto los efectos de la televisión. Entendió que puedes motivar a la gente muy deprisa. A través de este medio supo aprovecharse de él, y lo aprovechó porque fue el primero en rodar casi todo en color, incluso antes de llegar la televisión en color, porque sabía que así el producto sería mucho más rentable cuando fuera posible emitir en color. Fue muy agresivo con respecto a la televisión. Comidas Derby. Los fabricantes de la suave y dulce crema de cacahuetes Peter Pan presentan Disneylandia. Disney utilizó la televisión para vender un nuevo y muy diferente producto. Sí, usted conoce a este pequeñajo. Es un viejo amigo mío. Mickey y yo compartimos sueños desde hace muchos años. Algunos se han hecho realidad. Ahora quiero que usted comparta este grandioso sueño. Quiero algo vivo, algo que pueda crecer. Un parque. Es algo que nunca estará terminado. Algo que continuará desarrollándose y a lo que continuaremos añadiendo cosas. Disneylandia, inaugurada en 1955, fue el primer parque de atracciones. Disney se las arregló para sacarlo adelante contra los deseos de sus asociados, que estaban convencidos de que sería un fracaso. Sin embargo, fue otro éxito inmediato, atrayendo a 1 millón de personas en sus primeras 7 semanas. Transformó la compañía Disney y la relación de esta con su público. El parque permitió a la compañía poner a sus personajes de ficción accesibles a su público permanente, los niños. Tener cerca a Mickey Mouse producía una impresión imborrable en los niños. Creo que fue el parque de atracciones lo que introdujo a los personajes de Walt Disney en la vida imaginativa, en la imaginación popular de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, lo que consiguió fue realzar el estudio, pasando de ser una de las compañías que producían películas de dibujos animados a una institución cultural. El dominio de Disney sobre la cultura media americana creció aún más con su Disney World en Florida. Este parque incluye el centro Ed Code, lo que para Walt era un prototipo de la ciudad del futuro. Este fue su último sueño grandioso. En 1966, antes de que se acabara, murió de cáncer a la edad de 65 años. Aunque Ed Code resultó un enorme éxito como atracción turística, nunca se convirtió en el experimento urbano que él había planeado. La muerte de Disney dejó a los que se ocupaban del estudio con una difícil tarea: cómo dirigir Disney sin Walt Disney. Sus sucesores mantenían su sentido conservador de la moralidad, pero les faltaba su imaginativa creación. Dirigieron la compañía en los 70 y a principios de los 80 del modo en que creían que Walt lo hubiera hecho. O sea, que lo que hacían literalmente resulta difícil creer que un adulto lo haga, pero esos señores a sus 40 o 50 años se sentaban en una reunión para decidir sobre aspectos creativos y se preguntaban lo que Walt hubiera hecho. ¿Qué hubiera hecho Walt? ¿Qué hubiera pensado? ¿Con quién hubiera hecho esta película? ¿Qué habría hecho? No solo es innecesario, sino peligroso para cualquier compañía. Especialmente cuando se trata de una personalidad como la de Walt. Él nunca hizo lo que pensaba que iba a hacer. Era un hombre completamente imprevisible. Walt ejerció una especie de influencia paralizante en la compañía. Hubiéramos hecho, por poner un ejemplo, una película de su completo agrado. Y luego habríamos hecho la parte 2, 3, 4, 5, etc. Habríamos podido continuar así, pero la gente se aprende enseguida estas cosas. Roy creyó que Walt Disney debía estar haciendo películas como
La Guerra de las Galaxias o ET, pero cuando presentaba estos temas ante las personas que dirigían la compañía, lo único que conseguía eran críticas sobre todas ellas. Carl Walker, el presidente, decía, bueno, ET ha sido una de las grandes películas familiares de todos los tiempos, y Walker añadía, bueno, nosotros no podemos hacer eso a nivel Disney, a menos que cortemos un par de secuencias de la película. Y esa era su única reacción, criticarla. No se daba cuenta de que había un gran potencial para películas familiares. El verdadero corazón de esta compañía fue, es y será siempre la industria del cine. Porque de la industria cinematográfica vienen las ideas que generan nuevas cosas, nuevas promociones y crean un sentido de continuidad en toda la compañía en general. Cuando empecé a pensar y de hecho alguna vez oí decir cosas como, bueno, no merece la pena continuar porque no nos va muy bien y además no tenemos necesidad de seguir. Eso me dio todo tipo de problemas, porque, ya sabes, recuerdo haberle contestado a uno una vez, ¿qué estamos haciendo? ¿Dirigir un museo? El fracaso comercial de Disney en el mercado cinematográfico durante los 70 hizo que el valor nominal de la compañía cayera de forma alarmante. Fue amenazada con la absorción y tuvo como resultado la división de su organización. Este potencial desastre fue superado, pero a un coste altísimo y muy controvertido. Disney ha tenido que pagar $325 millones para comprar a un hombre que amenazaba con hacerse con el poder de la compañía. Nuestro experto en finanzas, Michael Jensen, nos informa de que no hay nada divertido en todo este asunto. Producciones Walt Disney gana la batalla contra el indeseado intento de compra, pero a un tremendo coste. $325 millones pagados a este hombre, Saul Steinberg. El pasado marzo, Steinberg empezó a comprar acciones de Disney en el mercado libre y amenazó con apoderarse de la compañía. Pero ayer Disney dijo que compraría las acciones de Steinberg dándole un beneficio de $32 millones en menos de 3 meses. Disney además reembolsará a Steinberg los $28 millones que dice se gastó durante la batalla. La solución de la compañía se dejó en manos de una nueva dirección encabezada por Michael Eisner. Creo que es hora de empezar el espectáculo, ¿verdad, Mickey? ¿Tú mandas, jefe? En Paramount, Eisner había sido el responsable de películas millonarias en recaudación como Fiebre del Sábado Noche, En busca del arca perdida, Un policía en Beverly Hills, y fueron exactamente este tipo de películas dirigidas al mercado del adolescente las que ahora podía producir con el mismo éxito bajo el nombre de Touchstone. Producciones Touchstone presenta a Robin Williams. Mi teoría era, y quizá todavía es, que no se podían hacer películas Disney a menos que se hicieran películas de Touchstone. Walter ya no está aquí. Y yo no soy Walt Disney. Además, tampoco podría serlo. Necesitamos otra gente. Necesitamos a ese nuevo joven director que salga de la Universidad de Texas o Colorado o de Europa. Necesitamos a Steven Spielberg, a gente con experiencia, a George Lucas. Venían a trabajar aquí y creían que aún estábamos en la prehistoria. Ahora que trabajamos con todos ellos en Touchstone, dicen que somos una compañía contemporánea y tal vez debería volver atrás y hacer películas Disney. Touchstone presenta El color del dinero. La gente no va a ver películas de la Paramount ni de la Universal y tampoco de la Warner Brothers. Va a ver películas que traten ciertos temas con actores o actrices que les interesen, pero sí va a haber películas de Disney. Y eso creo yo que es único en este país. En lo que se refiere a la posibilidad de actuar en un campo más amplio, hemos creado esta nueva compañía, Touchstone, con la que hacemos películas para adultos, películas más sofisticadas. Y no tenemos que seguir el mismo criterio de las películas de Disney y se tiene más libertad para tratar todos los aspectos del negocio. Un agente especial del FBI busca asesino sin rostro. Un asesino que nadie ha visto nunca. Disney se ha convertido en un serio rival de los grandes estudios de Hollywood. En el primer trimestre de 1988, sus películas llegaban a un extraordinario 30% del total de los éxitos de temporada.
Es un bebé. Sí, es un bebé. Pues claro que es un bebé. Pero la base de la compañía continúa siendo sus dibujos animados y así cumplir el sueño de Walt Disney, producir un largometraje de dibujos animados cada año. Su última película fue Oliver, una moderna versión de Oliver Twist que tiene lugar en Nueva York. ¿Tienes algo que decir, bola de sebo? Venga, demuéstrale que no le tienes miedo. Venga, dale una lección. Es un cobarde. Demuéstraselo. Adelante. ¿Por qué no buscas a alguien de tu tamaño? Alguien como tú, viejo. Rosco, ¿es ese tu sentido del humor? Ya he perdido mi sentido del humor. Mira, eso me parece gracioso. La mayor parte de la acción de la película está hecha mediante animación por ordenador, como en esta secuencia en la que el personaje baja unas escaleras de caracol. Voy a transferir esta información al ordenador, de tal manera que obtendremos toda la imagen dentro del ordenador. El ordenador toma toda esa información y nos ofrece la ventaja de verlo desde cualquier ángulo, lo que nos da un alto grado de creatividad. Es básicamente lo mismo que hacer animación manual, solo que aquí vamos viendo los fotogramas con los tiempos y eso nos lo va haciendo por sí mismo el ordenador. En este caso vamos a empezar a trabajar con un personaje. Estamos en el primer fotograma y establecemos el último, de tal manera que el ordenador nos interprete lo que tenga que haber entre el primero y el último fotograma. Aquí vemos que nos va dando los tiempos por si queremos hacer algún cambio respecto al último o al primer fotograma. Lo vemos ya en tiempo real, o sea que puedes ver la animación directamente, lo que sin duda es una ventaja porque así el director puede decir, bueno, de esta manera no me gusta mucho, e inmediatamente podemos intentar algo diferente. La animación fue un área que en un principio trajo problemas a la nueva dirección, debido a que las películas se escribían en dibujos seriados en lugar de guiones. No podía seguirlas. Las estudiaba, miraba los dibujos una y otra vez, me traían otros, eran a horas diferentes y ya no me acordaba de cómo eran los primeros. Era un proceso muy difícil para mí. Yo estaba acostumbrado a tener un guión. De algún modo fui algo crítico. En las películas animadas al estilo de Walt creí que eran escenas grandiosas, maravillosas vistas juntas, pero algunas veces el nexo de la historia no tenía continuidad. Yo estaba acostumbrado a trabajar con historias como aprendí en la escuela sobre la estructura, guiones y esas cosas. No hacía más que pensar en cómo se haría antes. Me dijeron que a Disney se le ocurrían ideas y luego volvía a una antigua idea cuando trabajaba en otras cosas. Roy Disney me contó cómo se sentó en su cama cuando estaba con gripe y Walt le contó la historia completa de Pinocho. Al final descubrí que no había guiones. El guión estaba en la cabeza de Disney, pero no teníamos a Disney. Y por tanto no teníamos ninguna cabeza siguiendo toda la película. Teníamos cabeza de comediantes. Y ese era el problema. Y ahora hacemos guiones. Él era realmente el equivalente a un guión de cine. Yo no puedo hacer eso. No tengo el talento ni la habilidad. De modo que me he adaptado a funcionar en lo que me siento cómodo, que es trabajar con escritores, encontrar una idea que realmente me guste, trabajar entre varios escritores y hacer correcciones hasta dar con la versión definitiva. Después se pone en manos de los animadores, quienes tienen que adaptar eso al lenguaje artístico. Mi mente empieza a turbarse. Eso es de Disney. Todo el medio es de Disney. Todo este invento es de Disney. Lo que empezó como el deseo de un hombre de producir mejores películas de animación se ha convertido en algo diferente. Un derecho a ejercer el poder de entrar en la imaginación de varias generaciones de niños y que al parecer continuará ejerciendo en el futuro. ¿Te asusta pensar
La fuerza de la compañía Disney. Y gracias a Dios es para bien. No es para mal, porque ese tipo de poder sería terrible. No es mi poder, es el de Mickey Mouse. Ya sé, es estúpido, pero lo he visto por todas partes. Tal vez sea prenatal. Hay niños de 3 meses. Sus madres los llevan en brazos y ven a Mickey Mouse, abren los ojos y empiezan a sonreír. Tal vez sea como una droga, no sé. ¡Oye, tú! Eres el primer y original Mickey Mouse.